Yo les voy a hablar de la Red de Escuelas de Música de Medellín, entre otras experiencias artísticas que hemos desarrollado en la ciudad de Medellín hasta hace 2 años. Durante 10 años yo fui la directora de la Red de Escuelas de Música de Medellín, un programa que reúne unos 5.600 niños, niñas y jóvenes de la ciudad en 27 escuelas de música distribuidas en los barrios periféricos de la ciudad. Lo importante de este proyecto es que primero nace como una iniciativa comunitaria, pero sobre todo nace en un contexto, en la década del 90, en el que los picos de la violencia en nuestra ciudad estaban altísimos. Los niños y los jóvenes estaban siendo víctimas y victimarios de una violencia producida por el narcotráfico y habían emergido más como víctimas y victimarios que como sujetos sociales y como sujetos políticos, sujetos de derecho. En ese contexto, en Medellín, en la década del 90, empezamos a hacer una conversación muy importante de ciudadanos y ciudadanas promovida por la sociedad civil, que se llamó Alternativas de Futuro para Medellín. En esas mesas de trabajo de comunicación y de reflexión sobre nuestra realidad tan agobiante en ese momento, nacieron muchísimas propuestas y muchísimas alternativas de trabajo con juventud, con medio ambiente, con educación, con poblaciones, además de jóvenes, niños, adulto mayor, con población LGTB, con todo lo que tiene que ver con afrodescendencia, que también es una riqueza enorme que tenemos en nuestro país y en nuestra ciudad de Medellín. Y toda esa conversación social que se dio, ese diálogo social que después fue compartido por la Consejería Presidencial para Medellín, que se creó precisamente desde la Presidencia de la República, tratando de tender, dijéramos, una tabla de salvación a la ciudad en ese momento, porque de verdad estábamos muy mal en nuestra ciudad. La red entonces nace como una iniciativa comunitaria y poco a poco fue haciendo parte de una corporación privada. Esa corporación administró la red durante los primeros 6 años de su vida y luego, a raíz de un acontecimiento que en este momento no es necesario comentar acá, pero bueno, hubo un cambio de administrador de la red y la entregaron a la Universidad de Antioquia en el momento en que yo actuaba como jefe de extensión de la Facultad de Artes de la universidad. Y en ese momento entonces tomamos la red para administrarla. Nos entregaron inicialmente las escuelas, son 26 en ese momento, después creamos la número 27, nos entregaron las escuelas con la idea de que la universidad imprimiera toda una propuesta pedagógica y ayudara a construir un currículo que tuviera que ver con el deseo que había de hacer de la música un eje transformador de la vida de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad. La música y el arte como eje de transformación social de la ciudad ha sido una bandera que hemos tenido desde hace aproximadamente 30 años, pero que en las últimas 2 administraciones, a excepción de esta que tenemos ahora, se ha dado vida y es lo que hemos denominado del miedo a la esperanza, y hemos trabajado a través del arte precisamente para pasar del miedo a la esperanza. Entonces, con los niños, niñas y jóvenes de la red empezamos a construir ese currículo mucho más aterrizado en esa perspectiva de transformación social. No es que instrumentalizáramos la música, porque el arte no se instrumentaliza, el arte es parte del ser humano, pero sí fue un camino, fue una estrategia importante para que nuestros niños, niñas y jóvenes se encontraran desde todos los barrios periféricos. Después nos entregaron en el 2010 las agrupaciones que se constituyen con los niños, niñas y jóvenes que están en las distintas escuelas que están alrededor de toda la ciudad. Hay agrupaciones corales, hay coro infantil, coro juvenil, hay una orquesta infantil, una orquesta intermedia y una orquesta juvenil, hay una banda sinfónica juvenil,
una orquesta escuela de tango gracias al apoyo enorme que hemos tenido de este país y muy especialmente de unos chicos muy jóvenes, entre otras, son unos maestros de música, pero que nos hicieron unos aportes hermosísimos para construir la escuela orquesta de tango, o la orquesta escuela de tango mejor, que es el trío MJC de Córdoba. Pablo Jaurena, bandoneonista, nuestro director artístico de la Orquesta Escuela de Tango, Jorge Martínez, pianista, y Mauro Chabatini, un vientista. Ellos ayudaron muchísimo y nos ayudaron a construir el currículo de esa orquesta escuela. Y tenemos adicionalmente un ensamble de músicas populares que empezamos haciendo jazz, pero que ahora ellos tocan todas las músicas que hacemos en Colombia. Y hay otra experiencia muy bonita de la red y es el coro de padres. A los padres de familia se les ha invitado a participar de la experiencia artística también, para que ellos entiendan que los niños no aprenden de un día para otro a tocar un instrumento, que eso es un proceso, y en la medida en que ellos viven también ese proceso de aprendizaje, los entienden mejor a los niños y no le dicen al otro día de haber ido a la escuela de música: ven, dale un concierto a tu tío que acaba de llegar. Eso es imposible. Entonces los padres van entendiendo, pero adicionalmente también es ese soporte desde la comunidad a una propuesta que poco a poco se fue convirtiendo en política pública. Ahora el subsecretario de Servicio a la Comunidad, ¿es que se llama? El subsecretario Edgardo. Relaciones con la comunidad, decía que a veces esas políticas públicas que se construyen con la comunidad es difícil muchas veces sostener a la comunidad ahí, y de pronto se van cooptando por el Estado. Esa es de verdad una alerta muy importante que tenemos que poner, porque si bien es cierto que la red nace de la comunidad, cuando se convierte en política pública tiende entonces a esa tensión, se mantiene. Los padres de familia ahí ayudan a que cada vez estén, como decimos, jalándole la chaqueta al servidor público, diciéndole: acuérdese que esto es nuestro, no es específicamente de un gobierno determinado, ¿sí? Esto es nuestro, es de nuestra comunidad. Entonces es muy interesante porque la Red de Escuelas de Música de Medellín recibe un presupuesto anual de unos 5.600 millones de pesos colombianos y para todo el funcionamiento de esa red. Durante entonces 10 años me correspondió hacer como esa administración, y ahora en la conversación vamos a hablar de cosas más profundas que tienen que ver con eso, efectos, impactos que produce la red en Medellín y otras expresiones y experiencias musicales que también se fueron dando a la par, que se fue construyendo los proyectos culturales y artísticos como política pública de la ciudad, se fueron dando otros procesos artísticos y culturales que hoy en día tienen una emergencia importantísima en la ciudad, que siguen conservando esa identidad comunitaria, como la Corporación Cultural Nuestra Gente, como la Casa Colacho, que es una casa donde unos chicos de hip hop enseñan hip hop, breakdance, graffiti de la Comuna 13, como Crew Peligrosos, que también es otro grupo que tiene una escuela 4E, que son los 4 elementos del hip hop, y ellos enseñan también su hip hop en escuelas que ellos montaron en su barrio, en su comuna, y las hacen gratuitamente para todos sus vecinos, sus niños, con esa idea de que la muerte no puede triunfar sobre la vida. Entonces esa es la experiencia de la que venimos a conversar hoy desde Medellín. Nos hemos propuesto que todo lo que hagamos tenga como resultado la convivencia, precisamente porque tuvimos ese problema de un rompimiento de nuestras relaciones sociales por efectos del narcotráfico. Entonces lo primero fue construir convivencia en la ciudad, y construir convivencia para poder hacer procesos de paz. Esto es un reto colectivo. La convivencia, en palabras de Jorge Melguizo, que fue mi secretario de Cultura cuando yo era la directora de la Red de Escuelas de Música, pues fue uno de los secretarios que estuvo ahí. En palabras de Jorge Melguizo, la convivencia es proceso, producto, resultado e indicador.
Y esto es un reto colectivo que no solo le compete al Estado. Por eso decíamos ahora que la presencia de la comunidad es muy importante y el diálogo Estado-sociedad civil es clave para que la convivencia realmente sea una realidad, pues se produzca. El arte por sí mismo logra muchas cosas, lo saben los que están aquí, que seguramente trabajan en la gestión cultural o son artistas. En términos de convivencia, el arte conmueve, el arte prepara para el acto compasivo, para el diálogo. El arte nos toca el alma y por esa razón, cuando se trata, en este caso, de la música, que es una experiencia verdaderamente colaborativa y social, cuando hacemos los ensambles musicales, ahí hay una experiencia colaborativa muy importante. Estamos construyendo lo que, en palabras de Jorge Blandón, el director de la Corporación Cultural Nuestra Gente, se llamaría la solidaridad, la solidaridad. Él descompone esa palabra y me parece bellísimo porque sin solidaridad no hay convivencia, o por lo menos sería una pobre convivencia. Entonces, las relaciones que se construyen de solidaridad en el ejercicio de la música como ensambles musicales y como proceso de aprendizaje de la música, en el caso de la red, era muy importante porque ya se los comentaba yo a los chicos de la orquesta de Tres Bocas y los de Cruce Viejo, que para nosotros un principio pedagógico de la red en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música es: del sonido de mi instrumento depende el sonido de mi compañero de fila. Eso es un acto supremo de solidaridad en el arte, ¿sí? Y eso, por ejemplo, era un principio de convivencia en la red, es un principio de convivencia. Entonces, desde ahí, el arte definitivamente construye convivencia. Y construye convivencia, también lo hacen las artes plásticas. Claro, porque las artes plásticas están llamando la atención sobre cosas que suceden en nuestras vidas y cuando interactuamos con la obra plástica también estamos haciéndonos responsables de lo que ese pintor, ese escultor está diciendo a través de ese arte. Entonces creo que es absolutamente poderoso el arte para la cosa. Sí, yo quisiera agregar algo que me parece muy, muy importante. Los niños de la red de escuelas de música que tienen sus agrupaciones en cada escuela, en su barrio, son como unos embajadores culturales en su barrio. Y ellos tocan para la comunidad en el espacio público, en la calle. Cuando se toman la vía pública, se toman la vida pública, porque hace que la gente se emocione. Nada más emocionante y más contagioso que cuando una persona está en un concierto y le gusta quién está haciendo el concierto y aplaude. Eso, en un abrir y cerrar de ojos, ya está construyendo una comunidad convivencial que vibra con esa música que está sonando. En la red, cuando estábamos en ese momento duro de enfrentamiento de bandas, en algunos de los barrios donde estaba más fuerte que en otros, los directores teníamos una consigna de salir a tocar a la calle y eso paraba las balas. La música para las balas, con toda seguridad. Lo experimentamos todos los días. Mire, frente a esa pregunta de cómo la música, las artes estetizan la vida, nosotros en la red decíamos que la música se tenía que tomar por asalto el corazón de nuestras comunidades y ponerlas a vibrar emocionalmente. Y eso significa que no solamente las hace emocionar, sino, como decía Julio, que despierta el asombro, la capacidad de asombro y de sorprenderse con las cosas que pasan a través de las artes. Tengo una anécdota de una mamá que nosotros hacíamos un concierto mensual de las distintas agrupaciones en un gran teatro de la ciudad, en el Teatro Metropolitano. Y era un concierto abierto al público porque obviamente otra de las consignas era que todos los impuestos que pagábamos los ciudadanos de Medellín están invertidos en asuntos como la red de escuelas de música de Medellín y ya pagaste por anticipado para entrar a ese concierto. Por eso los conciertos, entre comillas, son gratuitos, realmente no son gratuitos, cuestan mucho, tienen un precio muy alto.
en todo sentido, económico y humano, por el esfuerzo, por la calidad que se le pone a lo que se hace. Pero hay una cosa muy bonita que les decía, en ese encuentro, en ese concierto que hacíamos mensual, me senté con una mamá de uno de los niños que tocaba el violín en ese día en la orquesta infantil, los más pequeños, una orquesta de 250 niños en escena, y su hijo era uno de los primeros violines, y me dice, ella estaba llorando, y no era la primera vez, o sea, los niños tocaban cada mes, y ella me decía, ay, doña Marta, lo que yo siento viendo a mi hijo allá es mucha pena, me da como vergüenza de él. Cuando él sale del escenario, a mí me da como susto hablarle. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué te produce como ese sentimiento? Y me decía, porque es que mi hijo se transforma en el escenario y se transforma en una persona que me dice a mí todos los errores que yo cometo con él cada día. Esa posibilidad, esa capacidad de ese niño emocionar a su mamá de esa forma, el impacto que producía era que en esa familia, en una familia donde seguramente había mucha violencia intrafamiliar por muchas razones, empezaban a darse cambios y la vida de la familia también se estetiza, se convierte en otro escenario, en un escenario distinto de relaciones humanas y de construcción de vida distinta. Entonces eso es de verdad, es muy conmovedor, eso es muy bonito. Excelente. Bueno, la pregunta por la inclusión y por el reconocimiento es bien interesante desde el punto de vista del proyecto de Red de Escuelas de Música de Medellín y de todo eso que les comentaba que estuvimos haciendo como alternativas de futuro para Medellín, porque precisamente era una de las cosas que veíamos. O sea, les comentaba al principio que los jóvenes nuestros empezaron a visibilizar y a emerger como víctimas y victimarios y no como sujetos de derecho. Cuando empezamos a decir que los jóvenes de Medellín no todos eran sicarios porque todos estaban estigmatizados en la década del 90, y encontramos, haciendo una caracterización de los jóvenes en esa época, que el 1% de los jóvenes de Medellín estaba armado y el resto estaban ahí agazapados, escondidos, muertos del miedo, esperando qué podíamos hacer. Incluirlos a través del arte fue definitivamente una buena decisión, y precisamente parte del impacto de la red, nosotros hicimos una evaluación de impacto como a unos 7 años de haberse constituido la red, y encontramos impactos como estos: confianza. Los chicos que antes estaban llenos de miedo, que se sentían apabullados por el otro chico de la chaqueta, la moto, la plática en el bolsillo y el arma, empezaron a ser símbolos de éxito para sus otros compañeros de barrio. Hubo una época en que ese era el símbolo del éxito, era el muchacho que llevaba pues la chaqueta de cuero que había comprado con plata mala vida, después de hacer un negocio, entre comillas, con el narcotráfico, que llevaba una moto, entonces las chicas se querían montar en esa moto. Y progresivamente empezaron a ver en el niño que pasa por su barrio y va hacia la escuela de música con su violín al hombro o con su guitarra, ¿cierto? O con cualquier instrumento que llevara en su estuche, empezaron esos niños a convertirse en modelo para otros niños. Y esos modelos de éxito que se tenían en la chaqueta de cuero se fueron diluyendo y se fueron perdiendo gracias a eso. Entonces, por ejemplo, la inclusión social se encontró como uno de los resultados de la red en esa evaluación que se hizo, y se nombraba como un incremento de opciones y oportunidades de futuro para nuestros niños, y hay una percepción de membresía y pertenencia a una red social, que eso también es muy importante en términos de inclusión. El hecho de constituir redes, las redes que después se convirtieron también en otras, no solamente la red de escuelas de música de Medellín, hay una red de plásticas, hay una red de teatro, red de literatura, red de danza. Entre esas redes empezamos a hacer una conversación y un compartir, y es muy interesante porque eso
determina de muy buena forma eso que les decía, la membresía y pertenencia a una red social y a una red que está dando, dijéramos, de qué hablar en la ciudad. También encontramos que el arte y el trabajo con la música estaba generando confianza, fortalecimiento del autoconcepto de nuestros niños, niñas y jóvenes, autoestima, que decía ahora Julio, todos estos factores asociados a una capacidad de logro y a la percepción de sus propias metas. Chicos que no estaban acostumbrados a planificar nada. Les cuento que una de las cosas bonitas de impactos de la red es que, o de estas redes artísticas, porque no es solamente la de música, es que los niños que están mal en el colegio, que les está yendo mal, les empieza a ir bien, empiezan a participar en la red y les empieza a ir bien, y uno dice, ¿pero por qué? Porque ellos empiezan a convertirse en chicos rigurosos en términos de distribución del tiempo. Es impresionante, pero empiezan a hacer sus prácticas artísticas y le sacan tiempo a sus tareas escolares y empiezan a ordenar sus cosas, a organizar como su vida y su pensamiento también, porque la música es poderosísima para la organización de las ideas y del pensamiento. Otro de los impactos que encontramos en esa evaluación fue precisamente una de las cosas que queríamos, y era lograr que los chicos adquirieran habilidades para el manejo pacífico de los conflictos, para la tramitación de conflictos. Entonces, en esa perspectiva encontramos que nuestros niños empezaron a entender los límites, a tener una percepción sobre los límites, la responsabilidad social y el manejo de sus emociones, porque la red de escuelas de música de Medellín no solamente se trabaja música en las escuelas, hay todo un área de expresión corporal y otra área que es el área psicosocial, trabajo con el cuerpo y trabajo con el alma y con el pensamiento. Entonces es todo eso de hacer que los chicos experimenten otras cosas también en sus relaciones cotidianas en la escuela de música. Otra cosa que encontramos, lo que les decía, la perseverancia y la disciplina y el uso del tiempo, esas como impactos de la red. Y la relación con el cuerpo, la conciencia que adquirieron sobre su autocuidado, el impacto de esta relación con el cuerpo, encontramos en esa evaluación que hicimos que era 5 veces mayor en las niñas que en los niños. Las niñas empezaron pues a tener una relación distinta con su cuerpo, pero también porque hay una cosa muy especial que se trabaja con la música. Todos los niños que entran a la red cantan, deben cantar. Lo primero que hacen, el primer instrumento que ponen a funcionar es su voz, y ese instrumento de la voz hace que los niños empiecen a cantar las notas antes de tocarlas, y cuando toman el instrumento en sus manos se convierte realmente en una extensión de su cuerpo, porque ya con el cuerpo han experimentado muchos sonidos percutivos, pero también han experimentado con su voz las notas musicales. Eso que uno dice tan técnico, tan cierto, es tan importante desde el punto de vista social, no se alcanzan a imaginar cuánto. Y uno cómo ve esa transformación de un niño que llega a la escuela de música y a los 6 meses ya es tan libre, es tan tranquilo, se maneja tan bien con su instrumento y con las relaciones humanas. Es algo de verdad muy impactante verlo. Bueno, es que sobre intersectorialidad y diálogo de saberes hay mucho que decir cuando uno participa de experiencias como la Red de Escuelas de Música de Medellín y los procesos culturales de la ciudad de Medellín. Intersectorialidad, pues hay una anécdota que tenemos desde la red, porque la red cuando nace a partir de las secretarías de educación, de la Secretaría de Educación. Entonces, las primeras escuelas se instalaron en colegios públicos, se les asignaban unas aulas y ahí los niños ensayaban, pero esas primeras escuelas fueron de vientos. Entonces, muchas veces había mucha interrupción de las clases mientras un niño estaba aprendiendo a tocar un instrumento de viento. No es fácil, hasta para los músicos es duro escuchar a un niño que está haciendo sus primeras prácticas. Para los profesores también lo era, pero fue muy difícil y empezaron toda una tensión muy fuerte producida desde ahí, desde la escuela,
para que esos programas se fueran de ahí, ay, que se vayan esos músicos de ahí. No fueron capaces de articularlo al currículo. Y entonces se creó la Secretaría de Cultura Ciudadana y fue la Secretaría la que asumió el programa de Red de Escuelas de Música de Medellín, y obviamente cuando se lo entregaron a la Secretaría de Cultura, los directores de los colegios, que eran los que estaban a su cargo, estaba el inventario de los instrumentos de las escuelas, inmediatamente felices se deshicieron de esa responsabilidad, lo pasaron a las secretarías, eran desesperados porque les recibieran esos instrumentos rapidito. Y esa falta como de visión desde la perspectiva educativa, de la institución educativa, a mí me dolía muchísimo, porque yo decía, pero ¿cómo no aprovechan esto como para hacer precisamente el trabajo extracurricular, para seguir fortaleciendo pues todo lo que hay que fortalecer en un colegio? O sea, los mismos profesores de artes podrían aprovechar muchísimo eso y dejar esa... Qué pesar, una práctica que tenemos en Medellín, no sé si aquí sucede, pero uno va y habla con el profesor de artes y no es artista, es un profesor que hace dibujo técnico, y lo que enseña en artes es dibujo técnico, trazar unas líneas que no tienen ningún sentido, ningún significado para los chicos. O sea, es muy duro, ni siquiera esa capacidad de aprovecharlo. Entonces, ese diálogo intersectorial entre cultura y educación siempre habrá necesidad de hacerlo, de intencionarlo, porque ahí hay una tensión muy alta, porque para los educadores eso es una cosa no formal, eso no da título, eso es como para el ocio y el tiempo libre, y no lo consideran como algo importante. Entonces, yo creo que ahí ese diálogo es el primero, pero el segundo es el diálogo que efectivamente tenemos que hacer con algo que decía Julio, que es profundo, y es con lo que saben las comunidades. Yo agregaría de pronto algo que lo dije entre líneas, pero me parece como bueno señalarlo. Primero, yo creo que hay una cosa clave para los que trabajamos en procesos comunitarios y de participación, y es entender el contexto, la historia y la cultura. Yo creo que si no entendemos y reconocemos los intereses y necesidades de las comunidades que están profundamente arraigados en ese contexto y en esa historia y en esa cultura, poco podremos hacer.